Imagina esto. Un niño pequeño de apenas 3 años parado frente a una escalera inmensa. Sus piernas son cortas, sus pasos inseguros y cada escalón parece un desafío insuperable. Pero, con una mezcla de curiosidad y determinación, coloca un pie en el primer escalón. Tropieza, pero no se rinde. Da otro paso y luego otro. Al final, ese niño, que parecía tan frágil, llega a la cima. Ahora, piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has visto una escalera frente a ti y has sentido que era demasiado alta, demasiado difícil? ¿Cuántas veces has dudado de tu capacidad para avanzar? Este es un recordatorio de que no importa cuán grande sea el desafío, cada pequeño paso que das tiene el poder de transformar tu vida. La vida no se trata de grandes saltos, sino de pequeños pasos constantes. Esos pasos que parecen insignificantes, pero que, con el tiempo, construyen algo extraordinario. Hoy quiero contarte una historia. Una historia que podría ser la tuya, la mía, la de cualquiera que alguna vez haya sentido que el cambio era imposible. Es una historia de lucha, de perseverancia y de cómo los pequeños pasos pueden llevarnos a grandes cambios. Porque al final no se trata de la velocidad con la que avanzas, sino de la decisión de no detenerte. Era una mañana cualquiera en un pequeño pueblo de México. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En una casa humilde, rodeada de campos de maíz, vivía Sofía, una mujer de 35 años. Su vida era una rutina constante: despertar antes del amanecer, preparar el desayuno para sus 2 hijos y luego caminar casi 1 hora hasta la fábrica donde trabajaba. Cada día era igual al anterior, y aunque amaba a su familia, había algo en su interior que la hacía sentir incompleta, atrapada. Sofía solía mirar por la ventana mientras lavaba los platos, observando cómo el viento movía las hojas de los árboles. En esos momentos, soñaba con una vida diferente. Quería estudiar, aprender algo nuevo, tal vez abrir su propio negocio algún día. Pero cada vez que ese pensamiento cruzaba su mente, una voz interna la detenía. No tienes tiempo, no tienes dinero, ya es demasiado tarde para ti. Esa voz era como una sombra que la seguía a todas partes, recordándole sus limitaciones. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, pasó por una pequeña librería en el centro del pueblo. En el escaparate había un cartel que decía: Clases de computación para principiantes, inscripciones abiertas. Sofía se detuvo por un momento, mirando el cartel. Su corazón latía rápido. Algo dentro de ella le decía que debía intentarlo, pero la duda la invadió. ¿Y si no entiendo nada? ¿Y si hago el ridículo? Además, ¿cómo voy a pagar las clases? Pensó en seguir caminando, pero algo la detuvo. Era como si una pequeña chispa de esperanza se hubiera encendido en su interior. Esa noche, mientras cenaba con sus hijos, no podía dejar de pensar en el cartel. Finalmente, reunió el valor para hablar con ellos. ¿Qué pensarían si mamá tomara unas clases de computación? Sus hijos, sorprendidos, la miraron con una mezcla de curiosidad y emoción. «Sería increíble, mamá. Podrías enseñarnos también», dijo su hijo mayor. Sus palabras llenaron a Sofía de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, era posible dar ese primer paso. Al día siguiente, con el corazón en la mano y un nudo en la garganta, Sofía entró a la librería y se inscribió en las clases. No sabía cómo iba a organizar su tiempo, ni cómo iba a pagar el curso, pero algo dentro de ella le decía que estaba haciendo lo correcto. Era un pequeño paso, pero para ella significaba el comienzo de algo mucho más grande. El primer día de clases llegó más rápido de lo que Sofía esperaba. Se sentó en una de las sillas al fondo del aula, con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza. A su alrededor había personas de todas las edades, jóvenes que querían aprender para conseguir un mejor empleo, adultos mayores que buscaban mantenerse actualizados y otros como ella, que simplemente querían intentar algo nuevo. Aunque el ambiente era amigable, Sofía no podía evitar sentirse fuera de lugar. ¿Qué estoy haciendo aquí?
pensó mientras miraba la pantalla de la computadora frente a ella. Era la primera vez que tocaba un teclado, y las teclas parecían un idioma completamente desconocido. El instructor, un hombre joven y paciente, comenzó explicando los conceptos básicos: cómo encender la computadora, cómo usar el ratón, cómo abrir un programa. Para algunos, estas eran cosas simples, pero para Sofía cada paso era un desafío monumental. Sus manos temblaban mientras intentaba mover el cursor en la pantalla, y cada error que cometía parecía confirmar sus peores temores. «Esto no es para mí», pensó en más de una ocasión, pero cada vez que estaba a punto de rendirse, recordaba las palabras de su hijo. «Sería increíble, mamá. ¿Podrías enseñarnos también?». Esa pequeña frase se convirtió en su ancla, en el recordatorio de por qué había decidido dar este paso. Sin embargo, los desafíos no se limitaban al aula. En casa, Sofía enfrentaba una batalla diferente. Después de largas jornadas en la fábrica, llegaba agotada. Pero aún tenía que preparar la cena, ayudar a sus hijos con la tarea y asegurarse de que todo estuviera en orden. Encontrar tiempo para practicar lo que aprendía en clase parecía imposible. Una noche, mientras intentaba escribir un documento en la computadora que le habían prestado en el curso, su hija pequeña se acercó llorando porque no podía resolver un problema de matemáticas. Sofía dejó lo que estaba haciendo para ayudarla, pero al regresar a la computadora, se dio cuenta de que había perdido todo el progreso que había hecho. Frustrada, cerró la computadora y se fue a la cama sintiéndose derrotada. Además, no faltaban las voces externas que alimentaban sus dudas. Algunas compañeras de trabajo, al enterarse de que estaba tomando clases, se burlaron de ella. ¿Para qué necesitas aprender computación a tu edad? Mejor dedícate a lo que ya sabes hacer, le dijeron entre risas. Aunque Sofía intentaba ignorarlas, esas palabras se quedaban grabadas en su mente, haciéndola cuestionar si realmente valía la pena todo el esfuerzo. Había noches en las que lloraba en silencio, sintiéndose abrumada por la carga de sus responsabilidades y la presión de sus propios miedos. Pero no todo era negativo. En medio de los desafíos, también había pequeños momentos de luz. Un día, mientras practicaba en clase cómo escribir un correo electrónico, logró enviar su primer mensaje. Aunque era algo sencillo, el instructor la felicitó frente a todos diciendo: «Esto es un gran logro, Sofía. Cada paso cuenta». Sus compañeros aplaudieron, y por primera vez, Sofía sintió que tal vez no estaba tan fuera de lugar como pensaba. Esa pequeña victoria le dio la motivación para seguir adelante, aunque el camino seguía siendo difícil. A medida que avanzaban las semanas, los desafíos continuaban acumulándose. Había días en los que Sofía sentía que no estaba progresando lo suficiente, que cada paso adelante venía acompañado de 2 pasos hacia atrás. Pero a pesar de todo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Cada vez que pensaba en abandonar, recordaba por qué había comenzado. No solo por ella, sino por sus hijos, por el ejemplo que quería darles. Sabía que, aunque el camino era difícil, cada pequeño paso que daba la acercaba un poco más a su meta. Fue en esos momentos de duda y dificultad cuando Sofía comenzó a darse cuenta de algo importante. No estaba sola. Sus hijos, al ver su esfuerzo, comenzaron a apoyarla de maneras pequeñas pero significativas. Su hijo mayor se ofreció a ayudar con las tareas del hogar para que ella tuviera más tiempo para estudiar, y su hija pequeña, aunque no entendía del todo lo que su mamá estaba haciendo, siempre le daba un abrazo y le decía: «Estoy orgullosa de ti, mamá». Esos gestos, aunque simples, le recordaban que su esfuerzo no era en vano. Los desafíos iniciales de Sofía no solo pusieron a prueba su determinación, sino que también le enseñaron una lección valiosa. Los pequeños pasos no siempre son fáciles, pero cada uno de ellos tiene el poder de construir algo más grande. Aunque las dudas y los miedos seguían presentes, Sofía comenzó a entender que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de la perseverancia y la voluntad de seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible.
Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar en Sofía. Aunque los desafíos seguían presentes, su actitud hacia ellos era diferente. Cada vez que cometía un error en clase, en lugar de frustrarse, lo veía como una oportunidad para aprender. Cada vez que sentía que no tenía tiempo suficiente, buscaba maneras creativas de organizarse. Por ejemplo, empezó a levantarse media hora más temprano para practicar en la computadora antes de que sus hijos despertaran. Esa media hora, aunque parecía poco, se convirtió en su momento de concentración y crecimiento personal. En clase, Sofía comenzó a destacar, no porque fuera la más rápida o la más hábil, sino porque era la más persistente. Mientras algunos de sus compañeros se desanimaban y dejaban de asistir, ella seguía ahí día tras día, enfrentando cada lección con determinación. Su instructor notó su esfuerzo y un día, al final de la clase, se acercó a ella. «Sofía, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. No solo estás aprendiendo, sino que estás inspirando a los demás con tu dedicación. Sigue así». Esas palabras resonaron en su corazón y le dieron un impulso de confianza que nunca antes había sentido. En casa, sus hijos también comenzaron a notar los cambios. Su hijo mayor, que al principio veía las clases de su mamá como algo curioso, empezó a pedirle que le enseñara lo que estaba aprendiendo. «Mamá, ¿me puedes mostrar cómo escribir un correo electrónico?», le preguntó una tarde. Sofía, emocionada, se sentó con él frente a la computadora y le explicó paso a paso lo que había aprendido. Ese momento, aunque simple, fue un recordatorio de por qué había decidido dar este paso. No solo estaba cambiando su vida, sino también la de sus hijos. Pero la verdadera transformación de Sofía no solo estaba en sus habilidades técnicas, sino en su forma de ver la vida. Antes, cada desafío parecía una montaña imposible de escalar. Ahora los veía como escalones que la llevaban más cerca de sus metas. Empezó a aplicar esta mentalidad en otras áreas de su vida. Por ejemplo, en el trabajo, en lugar de limitarse a hacer lo mínimo necesario, comenzó a buscar maneras de mejorar sus tareas. Un día, sugirió una idea para organizar mejor los turnos en la fábrica, y su supervisor quedó tan impresionado que decidió implementarla. Aunque era un pequeño cambio, para Sofía fue una señal de que estaba empezando a creer en sí misma. A medida que avanzaba en el curso, Sofía también comenzó a soñar en grande. Una noche, mientras cenaba con sus hijos, les dijo: «¿Se imaginan si algún día abriéramos un negocio familiar? Podríamos vender algo que nos guste, como comida o artesanías». Sus hijos, emocionados, comenzaron a compartir ideas. «Podríamos hacer un sitio web para el negocio, mamá. Tú ya sabes usar la computadora, ¿verdad?». Esa conversación, llena de risas y sueños, fue un recordatorio de que los pequeños pasos que estaba dando no solo estaban transformando su presente, sino también su futuro. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos en los que Sofía se sentía abrumada. Una tarde, mientras intentaba completar un proyecto para el curso, la computadora se apagó de repente y perdió todo su trabajo. Frustrada, estuvo a punto de llorar, pero en lugar de rendirse, respiró hondo y comenzó de nuevo. Esa noche, cuando finalmente terminó el proyecto, sintió una satisfacción que nunca antes había experimentado. No era solo el hecho de haber completado la tarea, sino el orgullo de saber que no se había rendido. Otro momento clave en su jornada fue cuando el instructor les asignó un proyecto final: crear un pequeño plan utilizando las herramientas que habían aprendido en clase. Sofía decidió hacer un presupuesto para el negocio familiar que había imaginado con sus hijos. Aunque al principio no sabía por dónde empezar, poco a poco fue organizando sus ideas. Usó hojas de cálculo para calcular los costos y los posibles ingresos, y creó una presentación sencilla para explicar su plan. Cuando llegó el día de presentar su proyecto frente a la clase, estaba nerviosa, pero también emocionada. Al terminar su presentación, sus compañeros la aplaudieron y el instructor le dijo: «Sofía, este es un excelente ejemplo de cómo los pequeños pasos pueden llevarnos a grandes cambios. Felicidades». Ese momento fue un punto de inflexión para Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz, segura de sí misma y llena de esperanza. No solo había aprendido nuevas habilidades,
sino que también había descubierto una fuerza interior que no sabía que tenía. Cada pequeño paso que había dado, desde inscribirse en el curso hasta completar su proyecto final, la había llevado a un lugar que nunca imaginó. La jornada de Sofía no solo fue una transformación personal, sino también una inspiración para quienes la rodeaban. Sus hijos, al ver su esfuerzo y dedicación, comenzaron a esforzarse más en sus estudios. Sus compañeros de clase, al escuchar su historia, se sintieron motivados a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Y Sofía, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que cada desafío que había enfrentado, cada pequeño paso que había dado, había valido la pena. Porque al final, no se trata de llegar rápido, sino de avanzar con constancia. Y Sofía, con cada pequeño paso, estaba construyendo un futuro lleno de posibilidades. El día que cambiaría la vida de Sofía llegó de manera inesperada. Era una mañana como cualquier otra, pero en el fondo, algo se sentía diferente. Había terminado el curso de computación hacía unas semanas, y aunque estaba orgullosa de lo que había logrado, aún no sabía cómo aplicar todo lo que había aprendido. Sin embargo, esa mañana, mientras caminaba hacia la fábrica, vio un cartel pegado en la entrada. Se busca asistente administrativo, conocimientos básicos de computación requeridos. Su corazón dio un vuelco. Era como si el universo le estuviera enviando una señal. Sofía se detuvo frente al cartel, leyendo cada palabra una y otra vez. La voz de la duda apareció de inmediato. No estás lista. Hay personas más jóvenes y más capacitadas que tú. ¿Qué pasa si te rechazan? Pero, al mismo tiempo, recordó todas las veces que había superado sus miedos en el pasado. Recordó las noches en las que, agotada, se sentaba frente a la computadora para practicar. Recordó las palabras de su instructor y el orgullo en los ojos de sus hijos. Y por primera vez decidió no escuchar esa voz de inseguridad. En lugar de eso, respiró hondo, arrancó el papel del cartel y lo guardó en su bolso. Esa tarde, después de terminar su turno en la fábrica, Sofía fue directamente a la oficina de recursos humanos. Llevaba consigo un currículum que había creado durante el curso, algo que nunca antes había tenido. Aunque sus manos temblaban y su voz era insegura, entregó el documento y dijo: «Quiero postularme para el puesto de asistente administrativo». La recepcionista la miró con una sonrisa y le dijo: «Perfecto, Sofía, te llamaremos para una entrevista». Salió de la oficina con una mezcla de nervios y emoción, sintiendo que había dado un paso importante, aunque no sabía qué pasaría después. La llamada llegó 2 días después. «Sofía, queremos entrevistarte mañana a las 10 de la mañana. ¿Puedes venir?». Su corazón latió con fuerza. «Claro que sí», respondió, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. Esa noche apenas pudo dormir. Pasó horas practicando frente al espejo, recordando todo lo que había aprendido en el curso y pensando en cómo responder a las posibles preguntas. Sus hijos, al verla tan nerviosa, la abrazaron y le dijeron: «Tú puedes, mamá. Estamos orgullosos de ti». Esas palabras fueron todo lo que necesitaba para calmarse. El día de la entrevista, Sofía llegó temprano, vestida con su mejor ropa y con una carpeta en la mano. Mientras esperaba su turno, miró a las otras personas que también estaban ahí para el puesto. Eran más jóvenes, algunos con trajes elegantes y laptops modernas. Por un momento, la inseguridad volvió a aparecer, pero entonces recordó algo que su instructor le había dicho: «No importa quién esté a tu lado, lo que importa es lo que tú traes a la mesa». Con esa frase en mente, entró a la sala de entrevistas con la cabeza en alto. La entrevista fue un desafío. Le hicieron preguntas sobre su experiencia, sus habilidades y cómo manejaría ciertas situaciones. Aunque estaba nerviosa, respondió con honestidad y confianza, destacando todo lo que había aprendido en el curso. Incluso les mostró el proyecto final que había hecho, el presupuesto para el negocio familiar, como ejemplo de su capacidad para usar herramientas digitales. Los entrevistadores parecían impresionados, pero Sofía no quería hacerse ilusiones. Al salir de la sala, se sintió aliviada, pero también llena de incertidumbre. Pasaron varios días sin noticias,
y Sofía comenzó a pensar que no había conseguido el puesto. Aunque estaba decepcionada, decidió no rendirse. Si no es este trabajo, será otro, se dijo a sí misma. Pero entonces, una tarde, mientras preparaba la cena, su teléfono sonó. Era la oficina de recursos humanos. Sofía, queremos felicitarte. Has sido seleccionada para el puesto de asistente administrativo. ¿Cuándo puedes empezar? Por un momento, no pudo hablar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras sus hijos la abrazaban emocionados. Gracias. Puedo empezar cuando ustedes lo necesiten, respondió con la voz entrecortada. Ese momento fue el clímax de su viaje. Todo el esfuerzo, las noches de práctica, los momentos de duda y las pequeñas victorias habían culminado en este logro. Pero más allá del trabajo, lo que Sofía había ganado era algo mucho más valioso: confianza en sí misma. Había demostrado que con pequeños pasos era capaz de lograr grandes cambios. En su primer día como asistente administrativo, Sofía se sintió nerviosa, pero también emocionada. Aunque había mucho que aprender, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Cada vez que se sentaba frente a la computadora, recordaba su primer día de clases, cuando ni siquiera sabía cómo mover el ratón. Ahora no solo sabía usar las herramientas, sino que también tenía la confianza para enseñar a otros. Sus compañeros de trabajo pronto comenzaron a admirarla por su dedicación y su disposición para aprender. Con el tiempo, Sofía no solo se convirtió en una excelente asistente administrativa, sino que también comenzó a soñar en grande nuevamente. Usó su salario para ahorrar y, junto con sus hijos, empezó a planear el negocio familiar que tanto habían imaginado. Cada pequeño paso que daba la acercaba más a sus metas, y cada desafío que enfrentaba la hacía más fuerte. El clímax de la historia de Sofía no fue solo conseguir un trabajo, sino descubrir su propio poder. Había aprendido que los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana, sino a través de pequeños pasos llenos de esfuerzo, perseverancia y fe en uno mismo. Y al final, eso era lo que realmente importaba. El tiempo pasó, y Sofía, aquella mujer que un día dudó de su capacidad para cambiar su vida, se había convertido en un ejemplo de perseverancia y transformación. Su historia no solo inspiró a sus hijos, sino también a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos y a todos aquellos que la conocían. Cada pequeño paso que había dado, desde inscribirse en el curso de computación hasta postularse para el puesto de asistente administrativo, había sido una pieza fundamental en la construcción de una nueva vida. Pero lo más importante no era el trabajo que había conseguido ni las habilidades que había aprendido, sino la confianza que había ganado en sí misma. Sofía entendió que los grandes cambios no llegan de manera repentina ni mágica. No se trata de esperar a que las circunstancias sean perfectas o de tener todas las respuestas desde el principio. Se trata de dar el primer paso, por pequeño que sea, y luego el siguiente, y el siguiente. Porque cada paso, por insignificante que parezca, tiene el poder de acercarte a tus sueños. Y aunque el camino esté lleno de desafíos, cada obstáculo superado te hace más fuerte, más sabio y más capaz. Un día, mientras caminaba por el pueblo con sus hijos, pasó frente a la librería donde todo había comenzado. Se detuvo por un momento, mirando el escaparate. Ya no estaba el cartel que anunciaba las clases de computación, pero en su lugar había otro que decía: «Nunca es tarde para aprender algo nuevo». Sofía sonrió, recordando cómo ese simple mensaje había cambiado su vida. «Es cierto», pensó, «nunca es tarde». Sus hijos, al notar que se había detenido, le preguntaron: «¿Qué pasa, mamá?». Ella los miró con una sonrisa y respondió: «Nada, solo estaba recordando que los pequeños pasos pueden llevarnos a grandes lugares». Esa noche, mientras cenaban juntos, Sofía les habló a sus hijos sobre la importancia de nunca rendirse. «La vida no siempre será fácil», les dijo. «Habrá momentos en los que sentirán que no pueden más, que los desafíos son demasiado grandes. Pero quiero que recuerden algo. No importa cuán difícil parezca el camino, siempre pueden dar un paso más. Y ese paso, por pequeño que sea,
los llevará más cerca de sus sueños. Sus hijos la escucharon con atención y, aunque eran jóvenes, entendieron la profundidad de sus palabras. Para ellos, su mamá no solo era una mujer trabajadora, sino también una guerrera, una soñadora y, sobre todo, un ejemplo de que todo es posible con esfuerzo y determinación. Con el tiempo, Sofía y sus hijos lograron abrir el negocio familiar que tanto habían soñado. Era una pequeña tienda de artesanías y productos locales, pero para ellos era mucho más que eso. Era el resultado de años de esfuerzo, de sacrificios y de pequeños pasos que juntos habían dado como familia. Sofía usó las habilidades que había aprendido en el curso para crear un sitio web para la tienda, y sus hijos la ayudaron a manejar las redes sociales y a atender a los clientes. El negocio no solo les dio estabilidad económica, sino también una nueva perspectiva de la vida, la certeza de que, con trabajo duro y perseverancia, podían lograr cualquier cosa. Pero la historia de Sofía no terminó ahí. Inspirada por su propia transformación, decidió ayudar a otros a dar sus propios pequeños pasos. Comenzó a ofrecer talleres gratuitos en su comunidad, enseñando a otras mujeres a usar la computadora y a creer en sí mismas. Al principio, solo unas pocas personas asistieron, pero con el tiempo, los talleres se llenaron de mujeres que, como Sofía, querían cambiar sus vidas. Cada vez que veía a una de ellas superar un desafío, Sofía sentía una profunda satisfacción, sabiendo que estaba devolviendo un poco de lo que había recibido. Un día, durante uno de los talleres, una de las participantes le preguntó: «Sofía, ¿cómo lograste no rendirte cuando las cosas se pusieron difíciles?». Ella sonrió y respondió: «No fue fácil. Hubo momentos en los que quise rendirme, en los que sentí que no podía más. Pero cada vez que eso pasaba me recordaba por qué había comenzado. Pensaba en mis hijos, en el ejemplo que quería darles y en la vida que quería construir para ellos. Y sobre todo, me recordaba que no tenía que hacerlo todo de una vez. Solo tenía que dar un paso a la vez, y eso fue lo que hice». La historia de Sofía se convirtió en un recordatorio para todos los que la conocían de que los grandes cambios comienzan con pequeños pasos. No importa cuán grande sea el sueño o cuán difícil parezca el camino, siempre hay una manera de avanzar. Que aunque el progreso pueda ser lento, cada paso cuenta, cada esfuerzo vale la pena, y cada desafío superado te acerca un poco más a tus metas. Al final, la vida de Sofía no era perfecta, pero estaba llena de propósito, de amor y de esperanza. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que superas, por las personas que inspiras y por los sueños que haces realidad. Y sobre todo, había aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, para aprender algo nuevo y para dar ese primer pequeño paso hacia un gran cambio. Así que, si alguna vez te sientes atrapado, si alguna vez dudas de tu capacidad para cambiar tu vida, recuerda la historia de Sofía. Recuerda que no importa cuán grande sea el desafío, siempre puedes dar un paso más, porque, al final, los pequeños pasos son los que construyen los grandes cambios. Y tú, al igual que Sofía, tienes el poder de transformar tu vida un paso a la vez.